a empezar a transmitir. Vamos a empezar con una práctica. Sí, Doc, gracias. Gracias, Carlos. Bien, chicos, buenos días. Hoy vamos a empezar con esta práctica que es identificación de bacterias patógenas por PCR-RFLP. Entonces, en esta técnica, pues primero vamos a llevar a cabo la amplificación de un fragmento de DNA y posteriormente le vamos a realizar un ensayo de restricción, ¿sí? Entonces, pues básicamente vamos a utilizar dos de las técnicas pues más importantes de la biología molecular, ¿no? Entonces, pues ya de PCR ya vimos la PCR en general, vimos sus modalidades, eh, platicamos cómo la descubrió o cómo la inventó Kary Mullis. A lo largo del curso, pues hemos visto que dentro de la PCR, pues tenemos estos tres, estas tres etapas, ¿no? Donde primero vamos a llevar a una temperatura de 94 grados centígrados para poder desnaturalizar el DNA. Posteriormente vamos a bajar la temperatura alrededor de 55 grados para que se lleve a cabo el alineamiento de los iniciadores. Y posteriormente vamos a elevar a una temperatura de 74 grados centígrados para que se lleve a cabo la síntesis. Entonces, pues en su momento la PCR, bueno, más bien lo que ha permitido que la PCR se lleve a cabo de esta manera, pues es las enzimas de estos organismos que viven a altas temperaturas, ¿no? Porque imagínense cómo habrá sido la primer PCR cuando Kary Mullis utilizó la DNA polimerasa 1 de Escherichia coli. ¿Qué tenía que hacer en cada uno de estos ciclos? Cambiar la temperatura y meterlo ¿Perdón? en hielo, baño María. Sí, o sea, él necesitaba para empezar tener varios baños María, ¿no? También tener hielo. Pero, ¿qué pasa con la DNA polimerasa 1 de Escherichia coli cuando llegan a 94 grados? ¿Qué le sucederá a esa enzima? Se desnaturaliza. Se desnaturaliza. Entonces, eso implica que en cada una de las etapas tenía que colocar la polimerasa, ¿no? Porque si no, se iba a desnaturalizar. Entonces, en ese tiempo, pues, Kary Mullis leyó uno de los libros más famosos de microbiología, que es el de Brock. Y pues resulta que Thomas Brock, su autor, se dedicaba en su tiempo libre a buscar organismos extremófilos, ¿no? Y en ese libro, pues, en uno de esos organismos que descubrió Thomas Brock, pues fue Thermus aquaticus, ¿no? En el parque Yellowstone. Entonces, pues gracias a eso, a esa combinación, pues ahora tenemos la PCR, pues como la conocemos, ¿no? Y todas las variantes que pueden existir. Entonces, pues también ya vimos una práctica donde revisamos los factores que pueden afectar a la PCR, como es la concentración de magnesio, que ya ven que puede aumentar o disminuir especificidad. En unos momentos la discutiremos. Pero, pues a pesar de que aquí se tiene una enzima bastante buena, como es la TAC polimerasa, o se tienen algunas otras polimerasas también de organismos termorresistentes que tienen una mayor fidelidad, pues las enzimas después de trabajar tanto, pues ya no van a funcionar de manera adecuada, ¿no? Por eso, pues también ustedes saben que normalmente se recomienda que pues las PCRs sean de 30 ciclos. Si van a ser más de 30 ciclos, pues hay que tener ciertas consideraciones, hay que tener se puede modificar la enzima. Pero pues después de esos 30 ciclos, al menos la TAC polimerasa, como ya está, empieza a deteriorarse, ¿no? Después de trabajar tanto para poder generar esta gran cantidad de copias de DNA, pues después del ciclo 30 para la TAC polimerasa, ya no sigue siendo la amplificación como en los otros ciclos, ¿no? ¿Por qué? Porque pues ya la enzima ya está bastante maltratada. Y bueno, entonces en este caso, para esta técnica, pues primero vamos a hacer una PCR para poder amplificar
en varios órdenes de magnitud el fragmento de DNA que queremos estudiar. Y posteriormente, pues vamos a realizar una restricción. Ajá. Acuérdense que pues la biología molecular surge en la década de los 70 cuando se descubren las enzimas de restricción, donde pues por primera vez se tenía la tecnología para poder cortar el DNA de manera reproducible. Entonces, con esta técnica que nos permite manipular DNA, pues surge la biología molecular y como ustedes saben, pues tenemos actualmente una gran cantidad de enzimas de restricción, ¿no? Algunas, pues generan cortes escalonados o pegajosos, algunas generan cortes romo, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero pues aquí lo importante es que estas enzimas pues van a generar un patrón de restricción constante, ¿sí? Acuérdense que pues existe una gran cantidad de tipos de enzimas de restricción, pero las que nos siguen sirviendo para biología molecular son las de tipo 2. ¿Por qué? Porque acuérdense que su sitio de reconocimiento y corte es exactamente el mismo. Otra cosa importante es que estas enzimas solamente utilizan como cofactor al magnesio, ya que los otros tipos de enzimas, además de el cofactor, necesitan energía en forma de ATP o GTP. Y pues esas moléculas son bastante caras. Entonces, pues por eso, además el corte no es reproducible, por lo que las enzimas de restricción tipo 2 pues siguen siendo las utilizadas. Entonces, pues en esta técnica que es la PCR seguida del análisis de restricción, que bueno, la traducción literal sería análisis del polimorfismo en la longitud de los fragmentos de restricción, pues nos sirve para poder identificar, en este caso, bacterias, ¿no? Entonces, pues el esquema es de lo que va, bueno, el fundamento de esta técnica es que primero vamos a llevar a cabo la amplificación de un fragmento de DNA y posteriormente vamos a llevar a cabo una restricción enzimática. Y pues si hay variaciones en las secuencias de los DNAs que amplificamos, pues es probable que el patrón de restricción que obtengamos sea diferente, lo cual pues nos permite identificar, ¿no? Lo que estamos analizando. Entonces, en este caso, pues aquí tenemos los iniciadores, pues vamos a llevar a cabo la amplificación y posteriormente realizamos la restricción. Aquí en la muestra 1, pues obtenemos bueno, este fragmento de DNA tiene 2 sitios de corte, por lo que obtenemos 3 fragmentos y pues vamos a obtener 3 bandas. Y aquí en la muestra 2 solamente hay un sitio de corte, por lo tanto tenemos 2 fragmentos y pues solamente vamos a poder apreciar 2 bandas, ¿sí? Entonces la variación en el tamaño de los fragmentos de restricción se puede deber a que pierden sitios de restricción por cambio, inserción o deleción de nucleótidos, ¿sí? Entonces, esta técnica se utilizó durante mucho tiempo para poder hacer el mapeo genómico y también poder hacer el análisis de enfermedades genéticas, ¿sí? Pero, pues esta técnica actualmente ha sido sustituida por la secuenciación, sobre todo porque como hemos platicado a lo largo del curso, pues la secuenciación se ha vuelto una técnica bastante accesible, ¿sí? Entonces, vean, aquí les presentamos un resultado de donde se aplicó esta técnica de PCR-RFLP. Aquí en los carriles 1, 9 y 17 tenemos el marcador de tamaño molecular y luego de las líneas 2 a la 8, pues tenemos la muestra digerida con esta enzima. De los carriles 10 a 16 tenemos las muestras digeridas con esta otra enzima y en los carriles 18 a 24 tenemos las mismas muestras pero digeridas con otra enzima, ¿sí? Entonces, lo que pueden ver ustedes es que en el primer caso, con esta enzima RSA1, pues prácticamente se tiene el mismo patrón de restricción. De igual manera con la enzima CFO1, pero cuando vemos aquí
el tratamiento con la enzima GINF1, vemos que esta muestra en particular, que sería la número 4, pues presenta un patrón de restricción diferente, ¿sí? También aquí la número 1 también presenta un patrón de restricción diferente. Entonces, muchas veces esta técnica se utiliza para distinguir para poder distinguir entre cepas de la misma especie. Pero pues en el caso de la práctica, lo que vamos a hacer es utilizarla para poder realizar la identificación de bacterias patógenas, ¿sí? Entonces, no sé si al momento tengan alguna duda, chicos. No. No, profe. ¿No? Bueno, entonces, ¿cómo está organizado el trabajo en esta práctica? Los equipos del 1 al 4 van a tener una muestra de DNA genómico, pero pues ellos van a saber a qué bacteria pertenece ese DNA genómico. Entonces el equipo 1 va a trabajar con el DNA genómico de Escherichia coli, el equipo 2 con el de Staphylococcus aureus, el de 3 con el de Mycobacterium smegmatis y el equipo 4 con el de Mycobacterium tuberculosis. Y los equipos 5, 6, 7 y 8 pues van a tener las muestras problemas, ¿no? Van a tener alguno de las muestras de DNA anteriormente mencionadas, pero pues no se les dice cuáles, con la idea de que al comparar los patrones de restricción, pues puedan identificar de qué bacteria se trata, ¿sí? Entonces, tenemos el DNA genómico y posteriormente vamos a realizar la amplificación de una secuencia de manera particular. ¿Alguien leyó qué es lo que vamos a amplificar de manera particular en esta práctica? ¿Qué es lo que me van a amplificar los iniciadores que vamos a utilizar? ¿No? Bueno, lo que vamos a amplificar es el DNA que codifica para el RNA ribosomal 16S. ¿Alguien sabe para qué se ha utilizado este RNA ribosomal? Para un mapeo de ancestros. O sea, de... Sí, sí, para, por ejemplo, encontrar a Luca y eso. Ándale, ¿qué significa Luca? El último ancestro en común desconocido. Ajá, que sería el Last Universal Common Ancestor, ¿no? Entonces, efectivamente, este RNA se considera, bueno, se ha utilizado incluso para poder hacer los superdominios. ¿Se acuerdan que anteriormente pues existían esto de los reinos? Pero ahora tenemos unos superdominios basados en evolución y estos están, estos se generaron con el RNA ribosomal 16S. Entonces, este RNA ribosomal 16S está dentro de lo que se conoce como operón 30S dentro del DNA, el cual pues se transcribe por completo y posteriormente con la RNasa 3 se van a generar estos 3 RNAs ribosomales. Ajá. Entonces, particularmente el RNA 16S codifica para la subunidad pequeña del ribosoma. ¿Se acuerdan que el ribosoma tiene dos subunidades, una grande y una pequeña? Y adentro tiene 3 huecos, en donde se van a meter los RNAs de transferencia y también se va a meter el RNA mensajero. En el interior se lleva a cabo la interacción del codón con el anticodón y pues se va a ir sintetizando la proteína. Pero pues resulta que estos 3 RNAs están altamente conservados entre especies bacterianas. Ajá. Y el más conservado de todos es el 16S. De hecho, pues se ha empleado como un reloj de evolución. Este DNA del que proviene este RNA 16S, pues se van a tener múltiples copias de este gen por célula. Algo importante es que las copias intergenómicas pueden diferir en secuencia y pues esto nos permite realizar la identificación de diversos ribotipos para un solo organismo.
Entonces, lo que vamos a hacer en la práctica, pues es llevar a cabo la amplificación del RNA, del DNA que codifica para el RNA 16S de las bacterias anteriormente mencionadas. Entonces, para ello, pues vamos a realizar primero una PCR. Entonces, bueno, aquí les presento una tabla un tanto cuanto modificada a la que ustedes tienen en el manual en la página 93, porque pues aquí estoy indicando específicamente cada una de las bacterias, ¿no? Entonces, recuerden que lo recomendable cuando realizan ustedes estas reacciones es que primero coloquen el agua. Otra cosa importante es que debemos de trabajar en hielo. Entonces, nuestro tubo, pues de preferencia, bueno, debe de estar sumergido en hielo, lo van a estar tomando para colocar los diferentes componentes y pues lo primero que deben de colocar es el agua. Posteriormente, el orden de los componentes, pues se ha visto que no afecta mucho, siempre y cuando coloquen la polimerasa o el DNA al final. Entonces, pues como hemos mencionado a lo largo del curso, vean ustedes que son volúmenes extremadamente pequeños. Entonces, por eso la recomendación es que se debe de colocar primero el volumen grande, que sería el del agua, para que posteriormente todos los volúmenes de los demás componentes los coloquemos dentro del agua. Entonces, pues, ¿qué otra cosa lleva la mezcla de reacción? Lleva el regulador, lleva el cofactor, lleva la materia prima, que serían los desoxinucleótidos trifosfato. En este caso, pues vamos a utilizar estos primers que nos van a permitir identificar de manera general el rDNA, bueno, el DNA que codifica para el RNA 16S, la polimerasa, y pues vamos a colocar un microlitro de las distintas muestras de DNA genómico de las micobacterias, ya sea Mycobacterium smegmatis, aquí está mal, es que repetí smegmatis, pero acuérdense que uno de ellos es tuberculosis, perdón, es Staphylococcus aureus. Escherichia coli, Mycobacterium tuberculosis. Y bueno, como control negativo, acuérdense que el control negativo pues debe de llevar todos los componentes menos el DNA. Entonces, en este caso, pues podemos utilizar el mismo control negativo para todos estos casos. Y posteriormente vamos a realizar la PCR. Entonces, en este caso, pues tenemos la siguiente programación del termociclador, donde pues vamos a colocar un ciclo que va a durar 5 minutos a una temperatura de 94 grados centígrados, lo cual pues nos va a permitir que se lleve a cabo la desnaturalización de todas las moléculas de DNA y posteriormente se van a llevar a cabo 45 ciclos con 3 etapas cada uno. Como habíamos comentado, el de desnaturalización, el de alineamiento y el de polimerización. Y posteriormente finalmente vamos a dar un ciclo de 10 minutos a una temperatura de 72 grados centígrados para que se pueda polimerizar todo lo que quedó incompleto. Posteriormente, pues se va a tomar, bueno, si se fijan la mezcla de reacción es alrededor de 22 microlitros. De esos se toman 5 microlitros y se mezclan con 2 microlitros del regulador de carga para poder realizar la electroforesis. Entonces, ¿alguna duda hasta aquí, chicos? No, No, profe. profe. Bueno, entonces vamos a ver un pequeño video de la PCR. Profe, ay, perdón. Sí, me regreso. Sí. Nada más es que a mi equipo le toca la exposición de aquí. Entonces el tubo 2 es el de Staphylococcus aureus. Sí, perdón. Como viene en su manual, igual en la página 93, donde viene la descripción de esta tabla, o en la página 92, ahí viene la distribución por equipos. Entonces, Okay. sí, al equipo 1, bueno, mejor me regreso acá. Al equipo 1 le toca Escherichia coli, al equipo 2 Staphylococcus aureus, al 3 Mycobacterium smegmatis y al 4 Mycobacterium tuberculosis. ¿Sí? Sí, ok, gracias. Y los otros 4 tienen alguno de estos, pero no se les menciona cuál. Entonces, ahora sí vamos a colocar el video de la PCR.
Welcome to Applied Biological Materials PCR video series. In this video, we will introduce the basics of PCR. The polymerase chain reaction, or PCR, is a technology indispensable to genetic and molecular biology. Many of its applications are widely used in the world around us, including DNA sequencing, DNA fingerprinting, forensics, detection of microorganisms, and diagnosis of hereditary disease. PCR allows fast and inexpensive amplification of DNA fragments. Because it is able to generate large quantities of DNA from a small amount of nucleic acid, PCR is also referred to as molecular photocopying. PCR depends on a series of 20 to 40 repeated cycles of DNA replication by a DNA polymerase enzyme. After each cycle, the number of DNA strands is doubled, and at the end of a 40-cycle reaction, more than 1 trillion copies are generated from a single copy of a DNA molecule. The PCR process is separated into 4 steps: initialization, denaturation, annealing, and elongation. In the first initialization step, the reaction is heated to 94 to 96 degrees Celsius for 2 to 10 minutes to activate the DNA polymerase and to denature other contaminants in the mixture. In the case of colony PCR screening, this step also facilitates cell lysis to release DNA and denature other cellular proteins. In the denaturation step, hydrogen bonds between the double-stranded DNA are broken by heating the reaction to 94 to 98 degrees Celsius for 20 to 30 seconds. After the DNA strands are separated, primers bind to a complementary sequence in the DNA template to guide DNA polymerase replication. In this step, the reaction temperature is lowered to 50 to 65 degrees Celsius for 20 to 40 seconds to allow for optimal primer annealing. After the primers establish a starting point for the enzyme, DNA polymerase starts to incorporate deoxynucleotide triphosphates in a 5' to 3' direction to synthesize a new DNA strand. The temperature and extension time for this elongation step depends on the type of DNA polymerase enzyme and the target amplicon. Commonly used Taq polymerase polymerizes at a speed of 1 to 1.5 kilobases per minute and works ideally at 72 to 78 degrees Celsius. The cycle then repeats from denaturation to elongation 20 to 40 times. At the end of the last cycle, there is a final elongation step that keeps the reaction mixture at 72 to 78 degrees Celsius for 5 to 15 minutes. This ensures that any remaining single-stranded DNA is fully extended after the last PCR cycle. A final holding step keeps the PCR at 4 to 15 degrees Celsius for an indefinite time, keeping the products for short-term storage. Bien, chicos, ahí le voy a parar el video porque la siguiente parte del video pues habla de los factores que afectan a esta reacción y pues es lo que vamos a discutir en unos momentos, ¿no? Entonces, ya que ustedes realizaron la amplificación, ¿qué tienen que hacer para poder realizar el análisis de restricción? ¿Qué tienen que hacer? O sea, ya realizaron ustedes su PCR, como mencionamos, pues van a correr el gel para que ustedes vean que efectivamente el producto, los productos que obtuvieron, pues tienen el tamaño esperado, que en este caso es aproximadamente de 1500 pares de bases. ¿Qué tendrán que hacer para posteriormente hacer la restricción de ese DNA? Pues añadir las enzimas de restricción. Aquí directamente al gel. No extraer entonces primero el DNA del gel. Exactamente. Primero tienen ustedes que realizar la extracción del DNA del gel para después poder hacer el proceso de restricción. Entonces, en la página 94 de su manual viene cómo se lleva a cabo el proceso de extracción de DNA del gel. Esto normalmente se realiza con kits
A continuación vamos a ver un video que nos explica cómo hacerlo. Pero pues básicamente lo que tienen que hacer es pues colocar el gel en el transiluminador para poder ubicar su banda de interés. Posteriormente se marca dónde está la banda. Esto casi siempre se hace con un bisturí. Y ya después sacan el gel y cortan ese pedacito de gel. Posteriormente, pues dependiendo del kit que vayan a utilizar, pero pues normalmente lo que se hace es que se pesa el fragmento de gel que ustedes quitaron, porque con base al peso de ese fragmento de gel, pues se va a adicionar los distintos reguladores del kit, los distintos buffers. En muchos kits pues no nos mencionan qué es lo que tiene, pero pues normalmente el primer buffer lo que tiene es un agente cautrópico que pues me va a permitir, entre otras cosas, pues disolver el gel. Para acelerar esto, pues vamos a ver que se incuba normalmente a 50 grados centígrados para que se pueda disolver el gel. Y posteriormente se va a pasar a una columna. Entonces la idea es que el DNA quede adherido a la columna y todo lo demás se eluya. Entonces los distintos buffers que vamos a utilizar para hacer los lavados, pues simplemente tienen una concentración muy alta de sal, lo cual permite que el DNA se mantenga adherido a la columna. Y finalmente pues se va a eluir, ya saben ustedes, con agua libre de DNAsas o con algún regulador para poder recuperar el DNA y ahora sí poder realizar el ensayo de restricción. Entonces, bueno, palabras más, palabras menos es lo que viene en la página 94 de su manual. Y pues a continuación vamos a ver el video correspondiente. Entonces lo voy a bajar porque no trae explicación, nada más es música y pues lo vamos a ir describiendo. Entonces, bueno, aquí tienen ustedes el fragmento de DNA, el gel, pero pues vean ustedes aquí cómo está en el transiluminador para que puedan ver la banda. Lo que nosotros les recomendamos es que no hagan el corte, o sea, que no vayan a cortar como está aquí en el video, sobre el transiluminador, porque pues evidentemente lo pueden rayar. Lo que se recomienda, como les mencionaba, nada más es marcarlo. Posteriormente se coloca dentro del tubo de 200 microlitros y posteriormente se pesa para que de manera diferencial pues saquen el peso del fragmento del gel y posteriormente se empiezan a adicionar los distintos buffers. En este caso, pues el volumen se adiciona con base a lo que pesó y este buffer les comento que tiene agentes cautrópicos. También como vieron, pues se coloca a 50 grados para que se pueda disolver el gel. ¿Sí? Entonces aquí también se adiciona isopropanol. Ustedes saben que esto empieza a disminuir la solubilidad del DNA. Posteriormente se coloca en la columna, se centrifuga y pues el DNA va a quedar adherido en la columna. Aquí pues tienen que ir desechando el sobrenadante. Aquí vuelven a colocar el mismo buffer para eliminar si quedó algún exceso de agarosa. Acuérdense que estos tienen agentes cautrópicos. Posteriormente este buffer pues tiene un alto contenido en sales que permite que el DNA se mantenga adherido a la columna. Ahí se elimina, con eso se elimina el exceso de alcoholes. Y aquí finalmente, pues, ya tienen el DNA en su tubito, ¿sí? Entonces, una vez que ya
se extrae el DNA del gel, pues ahora sí vamos a realizar la restricción. Entonces, pues al tubo vamos a adicionar agua, el regulador, vamos a colocar el producto de PCR, también vamos a adicionar, en este caso, la enzima JAE3, y pues esto, acuérdense que también se hace normalmente con el tubo en hielo para evitar que la enzima empiece a trabajar. Vamos a dar un pulso, simplemente vamos a llevar la centrífuga a su máxima velocidad para que todos los componentes de la reacción bajen. Y posteriormente, pues vamos a realizar una incubación a 37 grados durante 60 minutos para que se lleve a cabo la restricción. Finalmente, adicionamos 2 microlitros de regulador de carga, que recuerden que es muy importante el regulador de carga porque él es el que le va a dar densidad al DNA y va a permitir que se vaya al fondo del pozo. Y posteriormente, pues cargamos, ¿no? Y entonces, pues ahora ya vamos a realizar, bueno, vamos a tomar una imagen de esto para ver los resultados que obtuvimos. No sé si tengan alguna duda, chicos. No, No, profesor. profesor. ¿No? Bueno, entonces finalmente vamos a ver un video de la restricción y después pues vamos a ver los resultados, los cuales ya se los mandamos a su correo. The restriction enzyme digest. Always wear gloves to avoid contamination and keep your reagents on ice. The following reagents were used in this demonstration: Lambda DNA, Echo R1 buffer, Echo R1 enzyme, double distilled water, 2 sterile microfuge tubes, SEB loading dye. In this demonstration, 2 tubes were prepared, a digest containing the enzyme and a control in which the enzyme is replaced by double distilled water. Calculate the volumes required for each reagent before starting. Add lambda DNA to each tube. Always change tips between tubes. Add Echo R1 buffer to both tubes. When pipetting small volumes, hold the microfuge tube at eye level to ensure you're pipetting the correct volume. Add double distilled water to both tubes. Add Echo R1 enzyme to the digest. Add an equal volume of distilled water to the control tube. Collect the contents into the bottom of the tube by centrifugation. Make sure the centrifuge is balanced. Incubate the tubes at 37 degrees for 30 minutes. Add SEB loading dye to each tube.
Collect the contents into the bottom of the tube by centrifugation. Then load the samples onto an agarose gel. Bien, chicos, entonces, pues estos son los resultados de la práctica, ¿no? Aquí, ya está la restricción. Y bueno, aquí tenemos en este carril el marcador de 100 pares de bases, en el último también. Y pues tenemos el DNA del equipo 1, 2, 3 y 4 que corresponden al de Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Mycobacterium smegmatis, tuberculosis. Y los equipos 5, 6, 7 y 8, pues acuérdense que tienen un problema, en donde pues no saben cuál de los anteriormente mencionados les tocó. Entonces, pues con base al patrón de bandeo, pues la idea en este caso es que ustedes puedan realizar la identificación de los problemas, ¿sí? Entonces, esta imagen es la que les mandamos hace unos momentos a sus correos y pues el equipo que le toque discutir, pues nos tendrá que comentar por qué creen que cómo llegaron a la identificación de los distintos problemas, qué procedimiento utilizar. A lo mejor aquí podrían cortar el gel para poder hacer una comparación más cercana entre estos controles y los problemas, etcétera, etcétera. Otra cosa, que esto no se los mandé, pero no sé si a alguien del equipo que le toque discutir esto podría tomar una impresión de pantalla. Pues aquí vienen los números del GenBank que corresponden para el DNA que codifica para el RNA 16S, ya sea de Mycobacterium tuberculosis, Smegmatis o Staphylococcus aureus o Escherichia coli, porque se acuerdan que en el curso también platicamos de esta base de datos Rebase, donde les permitía pues analizar si se pueden llevar a cabo cortes, bueno, si alguna secuencia de DNA tiene de manera particular sitios de restricción para una enzima, que en este caso la enzima que utilizamos, pues acuérdense que es la enzima JAE3, ¿sí? Entonces, no sé si tengan alguna duda, chicos. No, profe. ¿No? No, profesor. Perfecto, chicos. Bueno, entonces esta sería la explicación de esta práctica, que es la última que nos hace falta. Y pues la discusión ya sería la otra semana. Entonces, pues terminamos esta parte. Y pues ahora veríamos la discusión de la otra práctica. No sé si alguien tenga algún comentario. Profe, bueno, podría suceder que, por ejemplo, haya una mutación en el sitio en el sitio de restricción y que cambie el patrón de restricción, pero siga siendo la misma especie. Sí, y ahí sería ya una cepa diferente. ¿Ya sería otra cepa? Ajá. Sí, porque Pero sería la misma. ya hubo ese cambio, ¿no? Sería la misma especie, pero una cepa diferente. Ah, ya. Ah, gracias, profe. Sí. Bien, chicos, entonces no sé de los equipos que les toca la discusión, ya está habilitado para que ustedes puedan compartir la pantalla. ¿Qué sería la otra actividad que tenemos el día de hoy? Los equipos que van a presentar, ya pueden compartir. Ya está. Gracias.
Perfecto, ya se ve bien. Bien, buenos días, compañeros y profesores. A continuación les vamos a presentar la práctica número 6, que lleva por título algunos factores que afectan la reacción en cadena de la polimerasa. La primera parte se va a encargar el equipo número 3, conformado por Cordero Islas Evelyn, Hernández Ibarra Alejandra, Herrera Jiménez Andrea, Ramírez Gutiérrez Jesús Antonio y Ruiz Mota José Enrique. La parte número 2 va a estar por parte del equipo número 2, en los cuales estamos Crucerón Denis Michel, Espinosa González Marco David y mi compañero Ramos Alba Yair Emanuel. Originalmente éramos 4, pero sufrimos una baja de último momento. Siguiente, por favor. Y bien, el objetivo de la práctica es determinar el efecto que tiene la concentración de DNA molde y de cloruro de magnesio, así como la especificidad de los iniciadores en la PCR. Siguiente. Bien, el creador de esta técnica fue el doctor Kary Mullis, donde en el año de 1993 se le adjuntó el premio Nobel por ese descubrimiento. Es uno de los principales avances de la biología molecular del siglo XX y la idea surgió mientras iba conduciendo donde imaginó que podría suceder la reacción. Siguiente, por favor. El fundamento de esta técnica es que la reacción en cadena de la polimerasa es una reacción enzimática in vitro que amplifica millones de veces una secuencia específica de ADN durante varios ciclos repetidos en los que la secuencia a blanco es copiada fielmente. El desarrollo de esta técnica permitió estudiar y manipular mejor el ADN, facilitando el establecimiento de protocolos experimentales en biología molecular. Siguiente, por favor. Este es un resumen de las etapas que consta la PCR, donde vamos a ver la desnaturalización del DNA, la hibridación de los cebadores a cada cadena y la extensión del cebador. En un momento mi compañero va a ir explicando desglosadamente cada etapa para que podamos comprenderlo mejor. Siguiente, por favor. Bueno, compañeros, como ya lo mencionó mi compañera, la PCR consta de ciertas fases. La primera de ellas es la desnaturalización, en la cual la cadena de ADN que nosotros tenemos se va a separar y esto se lleva a cabo a una temperatura de 94 grados. Como ya les dije, se rompen los puentes de hidrógeno de las doble hélices del DNA y así podemos obtener una cadena sencilla, a la cual después en el alineamiento, la que sigue por favor, en la hibridación o alineamiento, los primers se van a acoplar a los sitios de reconocimiento del DNA y de esta manera se van a integrar a las cadenas sencillas. La que sigue por favor. Finalmente, viene el ciclo de la polimerización o de la extensión, donde la polimerasa va a ir acoplando los desoxirribonucleótidos trifosfatos a la cadena a la cadena que se va a sintetizar a través de la polimerasa y de la cual se utilizó una cadena molde de ADN sencillo. Y bueno, la programación común que utiliza esta reacción, pues se van a dividir en número de ciclos. El primer ciclo que pues corresponde al ciclo de desnaturalización y pues va a depender del amplicón que se esté utilizando. Pues tiene sus características, son que lleva una temperatura de 95 grados centígrados durante 5 minutos. El siguiente ciclo es el ciclo de desnaturalización, que es a 95 grados centígrados durante 1 minuto. El ciclo de alineamiento, que es a 62 grados centígrados durante 1 minuto. Y el ciclo de extensión, que son 72 grados centígrados durante 1 minuto. El ciclo de alineamiento, si recordamos, pues va a depender
del primer del primer o del iniciador que se esté empleando. Y bueno, tenemos el ciclo también de mantenimiento, que es a 72 grados centígrados durante 10 minutos. Y bueno, aquí aseguramos que la enzima ha trabajado completamente. Y tenemos un ciclo extra, que bueno, este es de manera opcional y puede emplearse para el mantenimiento hasta que el material amplificado vaya a ser utilizado. Pues tiene se utiliza una temperatura de 4 grados centígrados, Pedro. Y pues se dice que es al infinito porque pues no el ciclo al finito porque pues no tiene un tiempo como establecido. Ya que sí. Bueno, y a continuación les vamos a exponer algunos de los factores más comunes que afectan a la reacción en cadena de la polimerasa. Primeramente tenemos la concentración del cloruro de magnesio, que en este caso es uno de los factores que vamos a estudiar en la práctica. Y la característica que tiene este metal divalente es que funge como cofactor. Si nosotros vemos a la DNA polimerasa, es una enzima bastante compleja y de hecho en realidad se le conoce como holoenzima, es una holoenzima. Las holoenzimas son enzimas que se componen o requieren de diversos factores para poder estar activas. La holoenzima completa de esta DNA polimerasa, si hablamos por ejemplo de la TAC polimerasa, vendría siendo la parte que corresponde a la apoenzima, que es propiamente la proteína, la porción proteica. También necesitamos la coenzima o el cofactor, que en este caso correspondería al metal divalente, el magnesio. Y por último, el sustrato. Realmente el magnesio es lo que contribuye a la apoenzima, o para volverla holoenzima y que esté activa, es dándole esas cargas. Esas cargas, el modelo que se presenta es que van a inducir unos cambios conformacionales en la región proteica de la enzima para que ésta pueda incorporar al sustrato, o bueno, el sitio activo tenga la forma, por así decirlo, que tiene sustrato y pueda procesarlo y realizar como tal la cadena, la reacción en este caso de polimerización. Entonces, al existir el magnesio presente en el medio como cofactor, esto va a estimular y va a permitir que se incorporen los dinucleótidos trifosfatos y se vaya realizando la cadena de síntesis. Bueno, la característica entonces que tiene este cofactor es que funge o determina la especificidad de la reacción. Agentes quelantes, como el EDTA, precisamente lo que van a hacer es secuestrar estos iones divalentes y no vamos a poder realizar como tal la amplificación. Este cofactor se emplea en unas concentraciones de 1.5 a 5 milimolar. Sin embargo, estas concentraciones no están determinadas o no son fijas para todos los modelos de PCR. O sea, yo no puedo decir, no, pues es 1.5 y en todo, sino que más bien se determinan sobre la marcha y dependiendo del modelo experimental que vamos a trabajar. De hecho, se prueban diferentes concentraciones y la que resulte en una mejor resolución y que le dé una buena especificidad a la reacción es la que se utiliza para nuestra marcha experimental, como vamos a ver de hecho en los resultados. Siguiente, por favor. Bueno, otro factor vendrían siendo la concentración de los dinucleótidos trifosfatos. Como nosotros ya sabemos, existen 4, que son los que se emplean en la reacción de la cadena de la polimerasa, que vendrían siendo el que tiene como base adenina, el que tiene como base la guanina, la citosina y la timina. Y bueno, les puse una imagen en la parte de abajo para que recordáramos las partes o cómo se va formando y podemos ir nosotros fragmentando. El nucleócido, que únicamente tiene la base, luego viene siendo el nucleótido, nucleótido difosfato, nucleótido trifosfato, y los que nosotros ocupamos son los que ya tienen los 3 fosfatos. Estos nucleótidos se utilizan de manera equimolar, se ponen todos en la misma concentración para que no haya faltante o se necesite más de uno y que al final exista una deficiencia. De hecho, si hay un exceso, se ha observado que el cofactor, en este caso el magnesio, puede ser secuestrado porque se tiene un efecto quelante. Entonces, esto lo debemos de tener en cuenta a la hora de diseñar nuestra marcha experimental para ajustar todas estas cantidades.
y que no nos afecte en la parte de la disponibilidad del magnesio y con ello en la especificidad de la reacción. Y bueno, una deficiencia evidentemente lo que va a causar es que no exista la cantidad suficiente de alguno de los dinucleótidos y por lo tanto la reacción se ve interrumpida o queda en huecos y en esa parte de la polimerización. Siguiente, por favor. Bien, el DNA molde es uno de los elementos más importantes de la reacción en cadena de la polimerasa porque es el elemento que se va a amplificar. Sin embargo, uno de los factores que afecta la reacción de la cadena de la polimerasa es la cantidad en la que se agrega la reacción. Tan pronto como se desarrolló la PCR en 1985-86, los autores se dieron cuenta de que se necesitaba una cantidad mínima de DNA molde para poder realizar la reacción. Entonces, en 1989, en un artículo publicado por Saiki, que tenía como objetivo optimizar y estandarizar este proceso, la cantidad de enamolde que ellos recomendaban usualmente iba desde 10 a la 2 a 10 a las 5 copias del fragmento a amplificar, y para DNA humano recomendaban cantidades aproximadas de 100 nanogramos. Saiki decía en su artículo que los usuarios de la PCR se estaban amplificando de la misma manera que se amplifican las moléculas. Y bueno, este fue parte del proceso para hacer la reacción más eficiente. Actualmente se sabe que la cantidad exacta de DNA que se puede ocupar está entre los 20 y los 100 nanogramos. Aquí muestro una captura de pantalla de un artículo del 2020 en el que se evalúa la sensibilidad de un tipo de PCR para diagnosticar coronavirus. Y bien, otro factor que puede afectar la reacción de la PCR son los iniciadores. Los iniciadores son secuencias de ácido nucleico que contienen un grupo 3 y 3' hidroxilo libre. Y bueno, estos se utilizan como punto de inicio para la adición de nucleótidos, ya que la DNA polimerasa es una enzima que cataliza la creación de un enlace fosfodiéster y necesita una base para poder hacerlo y de esta manera sintetizar la cadena complementaria. Las DNA polimerasas fueron descubiertas la DNA polimerasa 1 fue descubierta en 1958 por Kronberg, y la polimerasa utilizada en la reacción de la cadena polimerasa es una polimerasa termoestable. Esta es la Tacpol, que fue descubierta en 1968 por Thomas Brock. Bueno, aquí tengo un pequeño mecanismo de reacción que ilustra por qué se necesitan los iniciadores. Entonces, si nos fijamos en la cadena de DNA de la parte izquierda, encontramos que en la cadena 5 a 3', pues está un nucleótido con un 3 hidroxilo libre. Entonces, lo que hace la enzima es permitir que se realice un ataque nucleofílico desde los electrones libres del oxígeno de este OH hacia el fosfato menos protegido de la siguiente base. Entonces, de esta manera, se crea un enlace fosfodiéster y el siguiente nucleótido también tiene su hidróxilo libre en el extremo 3'. De esta manera, la polimerasa puede ir sintetizando la cadena complementaria, pero solamente en esta dirección, 5 a 3. Bien. Los iniciadores deben ser específicos y deben unirse específicamente a las regiones del DNA que queremos amplificar. Por eso han de ser complementarios, como se ve en la figura donde están el cebador 1 y el cebador 2. De lo contrario, pues no se lleva a cabo el alineamiento. Las características ideales de los iniciadores es que deben ser específicos, deben unirse solamente a esa región del DNA, no deben ser complementarios entre sí, no deben formar estructuras secundarias, deben tener una extensión entre 18 y 30 bases y un contenido de guanina citosina que oscila entre el 40 y el 60%. Asimismo, deben tener una temperatura de alineamiento idéntica o menor a 5 grados de diferencia entre ellos. Entonces, los iniciadores que nos dieron para la presente práctica son el RAC1 y el RAC8, que amplifican un fragmento de 964 pares de bases de, los últimos 99 codones del gen MUR-A, de la región promotora del operón rRNA, y el extremo 5' del gen de RNA16S de Mycobacterium mesvegnatis. Entonces, se supone que estos iniciadores son específicos. Aquí tenemos la secuencia que nos dieron los profesores, entonces podemos ver que no son complementarios entre sí, entre RAC1 y RAC8.
Por lo que se ve también no forman estructuras secundarias, ya que no hay regiones entre ellos que puedan formar horquillas. La longitud debe ser de 18-30 bases. Encontramos aquí que RAC 1 tiene una longitud de 24 bases y RAC 8 es de 19, entonces cumplen muy bien con la longitud. Donde empiezan a fallar un poco es en el contenido de guanidina-citosina. RAC 1 si lo cumple tiene un 50%, pero RAC 8 se pasa un poquito, tiene 68.4%. Entonces ahorita vamos a ver si ese es un factor que afectó a la PCR. Y el factor más importante, o la característica más importante que tienen estos ionizadores, es que calculando la temperatura de alineamiento, RAC 1 tiene una temperatura de 72 grados y RAC 8 una de 64. Esto mediante la fórmula que nos han dado los profesores de teoría. Entonces, la diferencia aquí, pues podemos ver que es de 8 centígrados, cuando el límite establecido teóricamente sería de 5 centígrados. También vamos a hacer un factor que vamos a ver si afectó la reacción de la cadena de la polimerasa. Bueno, una parte que creo que puede ser importante o interesante sobre los iniciadores es cómo se fabrican. Y bueno, es un paso sencillo, lo voy a explicar. Primero se tiene que realizar el diseño. Esto conociendo la región del genoma que se debe simplificar y que sea específica, ¿no? Como ya lo vimos con algunos programas informáticos. Y posteriormente se lleva a cabo la inicialización. Esto se realiza en un soporte de vidrio poroso, donde se acopla un nucleócido, es decir, base con azúcar. Posteriormente se le agrega otro nucleócido que tiene un grupo de MT en el extremo 3'. Esto quiere decir entonces que la síntesis del oligonucleótido se lleva a cabo de manera inversa a como se realiza una replicación de ADN. Se realiza del sentido 5 a 3'. Entonces, una vez que se agregan la siguiente base, bueno, reacciona entre el extremo 5' de la base acoplada al soporte con el extremo 5 acoplado a la siguiente base. Y entonces ocurre esto, ¿no? Una unión. Entonces, después de esto se lleva a cabo un taponado que se realiza para las bases que no reaccionaron del soporte, y esto para evitar que se sigan sintetizando, bueno, se sigan uniendo nucleótidos y se sintetice un oligonucleótido con una deleción. Entonces se tiene que eliminar todo lo que no reaccionó. Y posteriormente una oxidación para hacer que este enlace fosfodiéster nuevo sea más estable. Posteriormente se remueve este grupo, el grupo DMT, mediante ácidos. En este caso encontré que era TC al 2%. Y se vuelve a realizar el mismo proceso. Se vuelve a agregar una siguiente base, bueno, un siguiente nucleócido con un grupo DMT, que en este caso lo marqué en verde. Y vuelve a realizarse lo mismo. Realizar una nueva eliminación de las bases que no reaccionaron y una nueva oxidación para permitir que sea más estable, y así se sigue sintetizando hasta que se termina de hacer todo un oligonucleótido. Para recordar un poco de la marcha de trabajo que se realizó para poder observar los resultados de esta práctica, fue que en general, para observar los 3 efectos, más bien se prepararon diferentes mezclas de reacción de PCR, que estas a su vez se debieron mantener a 4 grados centígrados. También cabe resaltar que para cada muestra problema se debió de haber preparado un testigo negativo. Una vez que ya teníamos nuestros microtubos, debíamos de haberlos agitado y llevarlos a la microcentrífuga. Posteriormente se colocaron estos tubos en un termociclador y se utilizó el programa que se indica en esta tabla, en la tabla 2. Una vez de haber terminado este paso, se preparó el gel de agarosa al 1.5% y se colocaron el contenido de nuestros tubos en cada pozo, seguido de que se llevó a cabo el desarrollo del gel por 50 minutos a 90 volts. Posteriormente se sumergió el gel durante 10 minutos en el regulador con bromuro de tirio para poder observarlo en el transiluminador y poder tomar la fotografía. Cabe resaltar que para observar el efecto de la concentración de magnesio, pues
se adicionó más bien en cada microtubo diferentes concentraciones de magnesio. Para observar el efecto de la concentración de DNA molde, se realizaron diluciones, y para observar el efecto de la especificidad de los iniciadores, el origen del DNA molde es diferente. Siguiente, por favor. Bueno, el primer efecto que vamos a revisar, pues es el efecto de la concentración del cloruro de magnesio. Y bueno, en la tabla número 1, pues observamos la composición de las mezclas de reacción que se prepararon en cada uno de los microtubos. Y bueno, aquí pues en esta preparación, pues lo que va a variar es la concentración del cloruro de magnesio. Y bueno, de 0.6, 0.75, 0.9 y 1. La que sigue, por favor. Y dale otro clic, por favor. Bueno, que si observamos en la tabla anterior, pues nuestro cloruro de magnesio está en una concentración inicial de 50 milimolar. El volumen final que pues cada microtubo, tiene que contener, pues es de 25 microlitros. Entonces, pues para calcular la concentración milimolar del cloruro de magnesio, pues es básicamente llevar a cabo una regla de 3, donde pues de este lado vamos a colocar el volumen que pusimos en el microtubo y pues dando en el caso del tubo número 1, una concentración de 1.2 milimolar. Y bueno, conforme vamos preparando los tubos, pues podemos observar que la concentración del cloruro pues va en aumento. En el tubo número 2 de 1.5, 1.8 y de 2 milimolar. ¿A qué sigue? Bueno, posteriormente, y de hecho como lo acabamos de ver en la práctica que nos explicó el profesor, se tiene que hacer el corrimiento en gel para ver si realmente se amplificó y si se llevó bien a cabo la reacción. En este caso, este es el gel que nosotros obtuvimos. Y en el pozo 1 teníamos la concentración 1, que mencionó mi compañera Andrea, es de 1.2. En el pozo 2 teníamos una concentración de 1.5, en el pozo 3 1.8 y en el pozo 4 de 2 milimolar. Los controles negativos los observamos y pues bueno, todos son negativos realmente. ¿Por qué? Porque no tenían como tal un DNA que amplificar, entonces eso está bien o es correcto. Y en el 1, donde la concentración de magnesio era muy baja, podemos ver que la reacción de amplificación no se llevó a cabo, no observamos de hecho nada. Y esto se debe a que la enzima no tenía su cofactor y por lo tanto no podía procesar o realizar esta reacción de polimerización. En el pozo número 2, o bueno, donde tenemos la concentración de 1.5, si recuerdan las concentraciones que les mencioné van de 1.5 a 5 milimolar. Entonces, esta se encuentra dentro del rango óptimo, por así decirlo, el rango teórico óptimo. Pero si la comparamos con la concentración 3, que es de 1.8 milimolar, podemos observar otro pequeño fragmento que quiere decir que se amplificó algo que no nos interesa, ¿no? Bueno, tenemos la línea principal, que es lo que nosotros nos interesa amplificar, perdón, que se encuentra a 1000 pares de bases. Y justo abajo, que vendría siendo como en unas 800, 700 pares de bases, tenemos otra línea. Esto quiere decir que la reacción no se llevó de manera específica, por lo tanto descartaríamos esa concentración y nos quedaríamos con la de 1.8 milimolar. En la concentración 4 o tubo 4... señalador. Mándeme. Utilizan el señalador para que nos quede más claro a todos. Es que no tengo, bueno, como yo no estoy presentando la diapositiva, o no sé si puedo hacerlo. O con el mouse, si quieres, allá veo que lo estás moviendo, entonces. No soy yo, pero bueno, si no le pido ayuda a mi compañero Jair, si me ayudas a señalar. Aquí en la parte de abajo, donde estás presionando 3 circulitos antes, está el señalador. ¿Dónde está la plumita? Ahí, le presionas y ahora puntero láser. Es que no me pongo cursor, espere. Sí. Ya lo vi. Ahí está.
Y ahora sí ayuda a señalar. Ok, Gracias. bueno, entonces, resumiendo, regresando un poquito, tenemos los controles negativos. Ahí no esperábamos ver nada porque no tienen DNA que amplificar. Entonces, está correcto, ¿no? En ninguno vemos nada. Que de hecho son los que están a la derecha de los que tienen numeración. En el tubo número 1 no observamos tampoco nada. ¿Por qué? Porque la concentración de magnesio era de 1.2 milimolar, entonces no era la necesaria o la suficiente para que la enzima tuviera su cofactor y pudiera realizar esta incorporación de los dinucleótidos y fosfato. En el tubo número 2 tenemos una concentración de 1.5 milimolar, que si bien se encuentra dentro del rango óptimo teórico de 1.5 a 5 milimolar, observamos que tiene otra línea, entonces no está siendo específica, está amplificando algo que no nos interesaba amplificar. Y si la comparamos contra la concentración 3, esa línea, bueno, la que está señalando mi compañero, que está como unas 700 pares de bases, con la concentración 3 no vemos ninguna otra línea. Eso quiere decir que la especificidad de la amplificación está bien. Por lo tanto, nos quedaríamos con la concentración de 1.8 milimolar. Y bueno, por último, en el tubo 4, con la concentración de 2.0 milimolar, en este caso observamos que no hay nada tampoco, es decir, no se llevó a cabo la polimerización, o por lo menos no lo estamos observando en el gel. Esto probablemente se debe a que el exceso de magnesio lo que hace es un efecto contrario, ¿no? En vez de fungir como cofactor y ayudar a que la enzima realice o lleve a cabo su reacción, o como de manera normal lo haría, al contrario, satura la enzima y bueno, hay modelos que mencionan que este exceso de cargas pueden, por interacciones de John dipolo y todo ese tipo de cosas, desestabilizar la enzima y modificar el sitio activo. Entonces, si lo recuerdan, por eso les había puesto como con figuras y así, cómo era uno la enzima. La parte proteica, que es la coenzima, no podría incorporar a los dinucleótidos trifosfatos y a la cadena molde para realizar la polimerización por este exceso de cargas o sí, que ejercen como de cierta manera una presión o algo negativo y entonces no se lleva como tal la amplificación. Por lo tanto, nos quedaríamos con la concentración del pozo número 3, que es la de 1.8 milimolar. Esa vendría siendo la concentración ideal para, repito, para este experimento, porque varía conforme nuestra marcha experimental, se determina de forma empírica. Y bueno, ya sería todo por mi parte. Gracias. Para la concentración de DNA no se sabe exactamente cuál sería la concentración inicial y hubiera sido deseable medir la concentración para tener el dato exacto. En este caso se trabajó con DNA molde concentrado, DNA molde con una dilución 1 a 10 y 1 a 100, en donde se obtuvieron bandas más definidas para los DNAs más diluidos. Bueno, para el DNA molde más diluido, en este caso el dilución 1 a 10 y 1 a 100. Esto se puede deber a que para la PCR se recomienda agregar de 20 a 100 nanogramos de DNA molde, es decir, no requiere concentraciones precisamente altas para que se lleve a cabo la reacción y el exceso de DNA molde puede inhibir hasta cierto punto la PCR. Bueno, pero a pesar de todo esto, pues sí hubo amplificación en las tres concentraciones. Para la especificidad podemos ver que bueno, hay que recordar que se trabajó con los iniciadores RAC1 y RAC8, que son específicos para Mycobacterium smegmatis. Y en el caso de Staphylococcus aureus, se puede apreciar que no hubo como tal amplificación, lo que quiere decir que no hubo un alineamiento de los iniciadores con el DNA y no hubo, por ejemplo, bueno, no hubo una amplificación. La siguiente, por favor. Como parte de las conclusiones es que... Creo que se adelantó. Bueno, yo estoy viendo la diapositiva del cuestionario. Sí, yo me equivoqué. Sí. Bueno, no, pero eso, bueno, por nuestra parte ya respondimos las preguntas. Realmente lo fuimos dando en la introducción y en la parte de la discusión donde explicamos lo del gel, bueno, determinamos que la concentración era de 1.8, que era la del tubo 3, y en la introducción explicamos la parte de los 5 factores que podrían afectar a la PCR. Y bueno, siguiente, por favor.
Y bien, la pregunta 3 dice, mencione 3 variantes de la PCR. En un primer ejemplo podemos tener a la PCR múltiple. Esta va a consistir en amplificar más de un fragmento en una reacción de la PCR, la cual es su principal ventaja. Además, va a ahorrar tiempo y reactivos. Sin embargo, pues los iniciadores que se utilizan deben tener casi la misma TM, como se menciona en la introducción, con lo que debemos recordar que se recomienda que máximo difieran en 5 grados centígrados. Pero sobre todo los iniciadores no deben hibridar entre ellos. Como segundo ejemplo tenemos la PCR anidada, cuya principal ventaja es que aumenta la sensibilidad del método, debido a que se realizan 2 PCRs, es decir, después de que se obtiene el producto amplificado, se va a realizar con ese fragmento otra PCR. Cabe destacar que se emplean 2 pares de iniciadores, por lo antes mencionado. Por otro lado, una de sus desventajas es que implica un mayor costo y tiempo de reacción. Y como último ejemplo tenemos a la PCR cuantitativa, que como su nombre lo indica, nos va a permitir cuantificar la cantidad final que se obtuvo en la reacción, además de ver en tiempo real cómo se va amplificando nuestro fragmento de interés. Aquí se va a emplear un termociclador con rayo láser y un fluorocromo que va a servir para detectar el producto. Y en este caso la fluorescencia nos va a dar el grado de amplificación de dicho producto. Dentro de los fluorocromos que se pueden emplear están el Cybergreen, cuya estructura química va a ser parecida a la del bromuro de tidio y este se va a intercalar entre las bases de una doble cadena. También tenemos el uso de sondas que deben ser específicas y complementarias a una cadena de DNA. En este caso podemos usar una sonda Tagman, donde ocurre que la Tag polimerasa va a separar a la zona del nucleótido y esta última va a emitir fluorescencia. También tenemos los faros moleculares, los cuales van a estar compuestos por un fluorocromo y un inhibidor de este. Aquí, cuando la sonda se va a alinear con la secuencia específica, en ese momento se va a emitir la fluorescencia, en otro momento no. Y una de las ventajas frente a la PCR convencional es que se va a ahorrar tiempo y material porque no se va a requerir correr en un gel. Sin embargo, el equipo y reactivos pues son más caros. La siguiente. No, y ya para la última pregunta voy a explicar un poco de algunas funciones de la PCR. En este caso, antes de pasar a dos funciones, hay que aclarar que en el caso de los mamíferos hay fracciones de ADN que no tienen, bueno, que no están ligadas a la formación de proteínas. Y estas regiones son polimórficas, es decir, que varían de un individuo a otro. En este caso, estas regiones pueden tener un número variable de repeticiones o un número corto de repeticiones. En este caso, los marcadores moleculares que más se utilizan son los marcadores de repeticiones cortas, que sean las STR. Y la siguiente, por favor. Ok, para la codificación humana hay un sistema para la identificación de diversos loci. Es decir, que hay varios loci que pueden variar de un individuo a otro. Y bueno, siendo estos muy variados, por ejemplo, el FBI recomienda identificar hasta 13 loci para ver el tipaje, la marca genética de los individuos, para tener un 99.5 de confianza. La siguiente, por favor. Ok, el primer uso sería la prueba de paternidad. Podemos apreciar que a nivel genotípico, estas secuencias cortas tienden a seguir una tendencia mendeliana, en donde en el ejemplo de la izquierda podemos ver que la repetición de los alelos, bueno, de los alelos están el padre en el alelo 5 y 6 y en la madre en el alelo 7 y 9. Es decir, que estas repeticiones ATC en el hijo pueden dar 4 posibles combinaciones. Que estas repeticiones ATC estén en el alelo 5 y 7, 5 y 9, o 6 y 7 o 6 y 9. En el ejemplo de la derecha podemos ver 3 marcadores de cadena corta, en donde podemos ver que, por ejemplo, el supuesto padre presenta la repetición del marcador de 21 en el alelo 29 y 30, y la madre en el 29 y 30.
En este caso, el hijo hereda esta repetición y se queda en el alelo 30, siendo homocigota. Para el marcador D7, tenemos que el supuesto padre tiene esta repetición en el alelo 11 y la madre en el alelo 2 y 13. Entonces aquí podemos ver que el hijo es heterocigoto y presenta estas repeticiones en los alelos 11 y 13. Y también en el ejemplo de abajo, en el CSF, podemos ver que el supuesto padre tiene esas repeticiones en el alelo 10 y 12 y la madre en el 11. Y pues estas combinaciones pues sí pueden ser transferidas al hijo de manera heterocígota, teniendo estas repeticiones en el alelo 10 y 11. Como podemos ver aquí, hay una alta probabilidad de que el supuesto padre sí sea pues en sí el padre verídico del hijo. La siguiente, por favor. Okay. Aquí podemos ver que hay diferentes marcadores de cadena corta. En este caso son 4. En la parte de la derecha, en la M minúscula, tenemos el DNA secuenciado, o más bien amplificado de una mancha de sangre. Y podemos ver en la izquierda que la V corresponde a la amplificación de estas secuencias de la víctima. Y en la S del sospechoso. Al comparar las amplificaciones de la víctima y el sospechoso, al compararlas con la mancha de sangre, pues podemos tener pues como veredicto que el sospechoso en sí, pues sí puede ser que haya asesinado a la víctima, si este corresponde con las manchas de sangre. La siguiente, por favor. Y ya como último uso tenemos el uso de la PCR para infecciones congénitas. En este caso se hace un test de diagnóstico en el embarazo. Se hace una sonda para sacar líquido amniótico. Y a partir de se hace la PCR para detener infecciones congénitas. En este caso, de la PCR es el estándar de oro para concluir que si hay una infección congénita. En este caso, esto es muy útil para la infección de toxoplasma, rubiola y herpes. La siguiente, por favor. Ahora Bueno, sí. y como... sí. Perdón. Como conclusiones para la parte del efecto del magnesio es que la concentración de magnesio afecta la especificidad de la PCR y que el magnesio es un cofactor que permite que se lleve a cabo la reacción. Se pudo llevar a cabo la amplificación en todos los casos a pesar de tener diferentes concentraciones de DNA molde y se observó que para el DNA molde concentrado la reacción de PCR es menos eficiente que a concentraciones de DNA diluido. ¿Así quieres seguir? Porfa. Ok. Se observó que para el DNA molde concentrado la reacción de la PCR es menos eficiente que a concentraciones de DNA diluido. La diferencia de 8 grados centígrados en la TM en los iniciadores no afectó a la PCR. Y otra conclusión sería que los iniciadores son específicos para una región del genoma de Mycobacterium smegmatis, por lo que no hubo amplificación para Staphylococcus aureus. Siguiente, por favor. Creo que sería todo de nuestra parte. Compañeros, ¿hay dudas o preguntas? Preguntas, muchachos. Muy bien, chicos. Excelente presentación, muchachos. Los quiero felicitar. Estuvo excelente. Muchas gracias, profesor. Gracias, ¿Alguien que- profesor. Muchas alguien que gracias, quiera profe. preguntar? Gracias. ¿Alguien? ¿Comentarios? ¿Preguntas? Pues yo creo que todo quedó muy claro. No sé, no veo que nadie quiera preguntar. Sí, chicos, quedó muy bien la presentación. Pues creo que se repartieron muy bien la información y pues
abundaron bastante, ¿no? En ciertas partes. También creo que quedó muy clara la información, pero pues no sé si tengan alguna duda, chicos. Ya ven que el examen va a ser pronto. No, profe. Bueno, entonces si no hay preguntas y comentarios, recuerden que la próxima sesión se hace la discusión de la práctica que se dio hoy y pues prácticamente con eso terminaríamos el curso. El examen sería el próximo jueves. Entonces, si tienen algunas preguntas para que las tengan el martes. Más tarde les mando las dos grabaciones, las de el martes y la de hoy, para que las tengan y las revisen. ¿Preguntas o comentarios? ¿El examen sería el próximo jueves, profesor, también? Sí, está marcado el jueves. Ah, ok. Sí, pues. Y la discusión el martes. El martes. ¿Sí tienen ahí su calendario? Vean que vamos, que lo hemos seguido exactamente como es. Lo que pasa es que queda tiempo, por ejemplo, hoy, porque realmente la práctica pues no se está haciendo en el laboratorio, pero tuvimos que dejar el espacio por si en algún momento regresábamos al laboratorio de manera presencial. Pero sí, mire, si ven el martes 19 de enero, es la discusión de la práctica 8 y el 21 jueves es el tercer examen. También quiero felicitarlos porque hoy no faltó absolutamente nadie. Y eso pues muestra el interés que tienen por el curso de biología molecular. Muchas gracias. Gracias, profesores. Gracias, profe. Pues si no hay preguntas, doctor Carlos, si quisiera comentar algo o terminamos la clase. No, doctor, creo que sería todo. Muchas gracias. Gracias, chicos. Entonces nos vemos el martes a las 12, muchachos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Que pasen bonito fin de semana. Ya estudien, por favor. No lo dejen al final. Ya estudien. Sí, profe. Sí, profe. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, profe. Buen día. Sí. Carlos, te mandé un mensajito.